¿qué tal? En esta sección del canal vamos a hablar de diferentes libros. Y acá en mi mano tengo el libro que se llama Barking Up the Wrong Tree. Es uno de mis libros favoritos que explica de forma científica, lógica y estadística el éxito. Personalmente creo que es uno de los mejores libros que he leído en términos de éxito. Su autor, Eric Barker, es una persona que se ha dedicado los últimos años a investigar en diferentes partes del mundo, viajando, cómo es que se genera el éxito. Y creo que eso es algo que muy pocos libros de crecimiento personal hacen, ya que a menudo estos libros tienen que ver más con una experiencia personal, con alguien que ha podido lograr un resultado y relata su experiencia. Pero a veces como uno logra el éxito, no es como otra persona también lo va a hacer. Y justamente en este primer capítulo habla acerca de eso. ¿Cuál es el camino del éxito de la gente dependiendo del tipo de persona o la personalidad que tenemos? Como este libro es muy extenso, lo que quiero hacer es por capítulos ir haciendo el resumen para que al final puedas llevarte cosas para poderlas aplicar en tu vida. Para mí este libro ha sido revelador, me ha quitado muchas dudas, me ha quitado muchos pesos de encima de cosas que yo creía que debía hacer para lograr resultados. Y sobre todo es un libro que habla mucho también entre balance entre el trabajo y la vida personal. Me parece un éxito este libro. Solamente hay en inglés. Yo creo que debería haber en español. Así que esperemos que algún día salga para que toda la comunidad hispana lo pueda leer. Bueno, empezamos el libro. El primer capítulo habla acerca de si el camino al éxito es mejor hacerlo como un camino seguro o un camino de riesgo. Y la respuesta es depende. Hay una investigadora que se llama Karen Arnold de la Boston College, la cual hizo seguimiento a 81 graduados de la escuela que tenían las mejores notas de la escuela. A estos alumnos vieron cómo iba yendo su desempeño académico y profesional con el pasar de los años. Se dieron cuenta que de estas personas el 60% se graduaron en la universidad y de estas personas el 90% ejercen su carrera. Y de este 90%, la mitad aproximadamente tienen muy buenos puestos de trabajo de alto desempeño. Pero luego se pusieron a investigar cuántas de estas personas lograron ser unas, digamos, de las mejores en su área, y la respuesta es 0. O sea, por más que sean personas destacadas, no llegan a estar en el top de resultados. Lo que a estos alumnos aplicados los hizo ser exitosos en el aula es lo mismo que los hace no ser exitosos fuera del aula. ¿A qué me refiero? Esto se debe a dos razones. La primera es que las calificaciones, las notas en la universidad, en la escuela, tienen poco que ver con la inteligencia, sino tienen más que ver con la obediencia, con la disciplina y con el seguir reglas. En otras palabras, la escuela te premia por ser conformista y por seguir reglas. Y la segunda razón es que estas personas son generalistas. ¿Eso qué significa? Que no se les reconoce y no se les fomenta por ser expertos en un tema, sino al revés, por ser un poco bueno en todo a la vez. Eso significa, por ejemplo, que si un alumno se da cuenta que le encantan las matemáticas y es un tema que le apasiona, no puede seguir aprendiendo de eso porque tiene que sacar buenas notas en historia, tiene que sacar buenas notas en, de repente, idiomas. Eso significa que un alumno aplicado no puede ser excesivamente bueno en algo, sino tiene que ser promedio en muchas materias al mismo tiempo. Por esa razón, los generalistas no logran ser personas que destaquen muchísimo por encima de otras. Entonces, en la escuela, las reglas sí son claras, en la vida no son claras. Por eso es que las personas que siguen reglas a veces no les va tan bien en la vida. El seguir las reglas elimina los extremos. ¿Eso qué significa? Que elimina los extremos buenos y elimina los extremos malos. Hace que la gente no le vaya tan bien y tampoco le vaya tan mal. O sea, más o menos te ayuda a buscar algo seguro y estable. Es como, por ejemplo, tener un automóvil que tiene un tope en el pedal del acelerador. O sea, tú puedes acelerar hasta un punto, pero por más que el automóvil tenga la capacidad de ir más rápido, no puede por este tope que se le pone. Ahora, ¿quiénes son las personas que sí llegan al máximo top de resultados o éxito en su área? Y ponen el ejemplo del exministro de Inglaterra, Winston Churchill. El caso de Winston Churchill era que él era una persona que no hacía las cosas tan bien.
era un poco paranoico, era una persona muy difícil de tratar, desconfiaba de todo el mundo, inclusive desconfiaba de Mahatma Gandhi, una de las personas que supuestamente debería ser más confiables, más pacíficas, él desconfiaba hasta de él. Él veía a todos como una amenaza y eso le permitió detectar a Hitler como una amenaza real antes que otros países. Entonces, el defecto que él tenía de ser, digamos, paranoico con todo el mundo, le permitió ser uno de los líderes más venerados de la historia. Hay una investigadora que se llama Gautam Mukunda, que ha hecho una tesis sobre liderazgo. Dice, ¿no? Hay dos tipos de líderes. Está el líder con filtro y el líder sin filtro. El líder con filtro es una persona que busca encajar, busca cumplir las expectativas y necesidades que se necesitan en una organización en particular, ¿no? Tratan de encajar. En cambio, el líder sin filtro es una persona que más bien no trata de encajar, va en contra de lo establecido y hace cosas impredecibles, y esto a menudo trae un impacto negativo en las organizaciones. Pero a veces algunas de estas personas sí logran hacer cambios transformadores positivos en una organización. La tesis de Gautam Mukunda demostró que en el caso de los presidentes de Estados Unidos, los que generaron cambios más potentes, el 99% de ellos fueron líderes sin filtro. Eso nos hace ver que estas ciertas cualidades que tienen algunos líderes son de cierta importancia. Y otra cosa es que los líderes sin filtro no es que tengan alguna capacidad como inteligencia o astucia política, sino todo lo contrario, tienen cualidades negativas que afectan negativamente a una organización, a menos que se den en un entorno o en ciertas condiciones donde se vuelvan grandes fortalezas, como fue el caso de Churchill. Existen también muchas personas que tienen muchas debilidades, pero con un buen soporte, una buena crianza, un buen apoyo, logran desarrollarse de una manera increíble, como fue el caso del pianista Glenn Gould, una persona antisocial, impulsiva, excéntrica, era una persona también muy desconfiada y era hipocondriaco. Tenía miedo de todo, de enfermarse, de las personas, usaba guantes para tocar piano para no contagiarse alguna enfermedad, no quería estar cerca de la gente, hablaba mucho por teléfono, gastaba más de $30,000 al mes en recibos de telefonía, manejaba de forma temeraria por su impulsividad, era una persona muy desequilibrada y frágil para relacionarse. Pero su familia lo ayudó tanto para desarrollarse como pianista que terminó siendo uno de los mejores pianistas de la historia, ganó 4 Grammys y vendió millones de copias. ¿Esto a qué se debe? Pues acá el libro empieza a tocar un concepto muy interesante. Y es que hay dos tipos de personas en el mundo, las orquídeas y los dientes de león. Estos son dos tipos de flores, dos tipos de plantas que crecen de forma muy distinta. Los dientes de león son resistentes, aguantan muchos ecosistemas, pueden crecer en cualquier lugar. En cambio, las orquídeas, para poder crecer, necesitan un cuidado muy especial y unas condiciones muy particulares. Y a veces pensamos que las orquídeas tienen una genética que no les favorece, pero todo lo contrario, porque en realidad justamente esa genética, al darle todo ese cuidado, terminan siendo las flores más bonitas del mundo. Está comprobado que a los malos genes se les puede sacar partida muy positiva. Es como la electricidad o un cuchillo. Tú lo puedes utilizar para algo malo o también lo puedes utilizar para algo muy útil. Por ejemplo, hay algunas personas que tienen un gen que los predispone a ser delincuentes. Y un estudio demostró que las personas que tenían este gen podían, con una buena crianza, ser personas que tienen un rendimiento por encima del promedio de las personas. Eso significa que algo que te puede terminar perjudicando, al mismo tiempo te puede permitir ser mucho mejor que el resto. La mayoría de las personas en el mundo son dientes de león, pero algunos también son orquídeas. Y las orquídeas no solamente son sensibles a un resultado negativo, sino también son sensibles a un resultado positivo. Las orquídeas pueden ser personas que terminan siendo los peores criminales, drogadictos o personas muy depresivas, pero en el ambiente correcto, con una buena crianza, pueden ser las personas más exitosas, creativas de la sociedad y felices. Un ejemplo también, a estas personas también se les llaman los monstruos con esperanza, ¿no? Un ejemplo es el cuerpo de Michael Phelps, uno de los mejores nadadores de la historia, quien tenía ciertas cualidades físicas, fisiológicas, que lo hacían muy malo para cualquier deporte. Su torso era muy ancho en comparación a sus piernas, tenía cierta fisionomía que lo hacía muy complicado, un cuerpo pesado, ancho, para ciertos deportes, pero para un cazatalentos de natación era oro puro. ¿Eso qué significa?
Pues que depende dónde tú encajes, puedes cambiar totalmente tus resultados. Y es verdad, nadie ha ganado más medallas en la natación en la historia que Michael Phelps. En el año 2000, Pixar estaba perdiendo fuerza en las películas animadas y contrataron a un director que se llamaba Brad Bird. Este director se dio cuenta de este concepto y tomó la decisión de pedirle a la empresa que contratara a los artistas más frustrados del entorno. Llamó y contrató a los artistas que nadie valoraba su trabajo, los que se sentían frustrados, y estas personas terminaron haciendo la película Los Increíbles, que vendió más de 600 millones de dólares y terminó ganando un Oscar. Lo mismo que hace que algunas personas sean intratables, sean una pesadilla, los hace personas que también pueden cambiar el mundo. Y esto no solamente aplica para el arte o para los deportes, sino que también aplica para los negocios. De hecho, en la revista Forbes, que habla de las 400 personas más ricas del mundo, se puede ver que si tú concentras a todas las personas que no han acabado la universidad, vas a concentrar mucho más dinero que con las personas que sí acabaron la universidad. Eso hace ver que ciertas debilidades al mismo tiempo se terminan convirtiendo en fortalezas. La conclusión del investigador Mukunda en su tesis es la siguiente. Él recomienda que lo primero que debes hacer es conocerte a ti mismo, saber si eres más una persona que busca lo seguro, eres un alumno excepcional que busca seguir reglas, o si eres de repente más un líder sin filtro o una persona creativa. Tienes que buscar el camino ideal para ti. Debes ser consciente cuál es tu perfil. Por ejemplo, estudios demostraron que la felicidad de los desempleados disminuye en un 120% más cuando son personas que son estudiantes aplicados que cuando no lo son. O sea, las personas que no son tan aplicadas, perder un trabajo no les afecta tanto como los que sí son estudiantes aplicados. Por eso es que esas personas cuando pierden el trabajo se sienten profundamente deprimidos y perdidos. De repente, si tú eres más un artista, un outsider, un líder sin filtro, más te conviene, en vez de ir por una estructura rígida, de repente ir por un camino más arriesgado, porque lo más probable es que estés diseñado para eso. Entonces, conocerte a ti mismo es una de las claves más importantes. Y el segundo consejo que te dan es que elijas el ambiente correcto, el pozo correcto. Eso hace referencia a que tú puedes tener ciertas cualidades, pero si tienes un entorno que no te favorece, nunca vas a poder crecer. Por ejemplo, algo que se me viene a la mente es, por ejemplo, los futbolistas. Hay futbolistas excepcionales que estaban en un excelente club, pero no rendían. Pero luego se fueron a otro club, mejor o peor, y empezaron a triunfar. Porque la gente que los rodeaba, el ambiente que los rodeaba, fortalecía e impulsaba sus habilidades de cierta forma distinta a lo que les pasaba antes. Así que me parece genial porque este primer capítulo nos hace ver que lo más importante es el autoconocimiento, saber quiénes somos, saber cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, de qué pie cojeamos, qué cosas nos cuestan, porque si encontramos el lugar correcto, terminamos siendo personas que logran resultados muy distintos y de mucho más impacto que la mayoría de la gente. De repente lo que necesitamos en este momento es un cambio, buscar un mejor ambiente, un mejor trabajo, cambiar de proyecto, para así poder encontrar algo que se alinee más a nuestras capacidades. Algo que yo creo que muchas personas deberían hacer cuando de repente tienen mucho tiempo perseverando en algo, pero sienten que no avanzan, es plantearse la opción de buscar nuevas cosas, nuevos proyectos. Abandonar no necesariamente es algo negativo. Y eso es algo que el libro comenta en capítulos que vienen más adelante. Así que espero que si te ha gustado este video, déjame un comentario, pon un like y suscríbete. Y muy pronto vamos a estar haciendo los siguientes capítulos de Barking Up the Wrong Tree. Y por supuesto también hacer resúmenes y comentarios de otros libros que puedan impactarte a ti a crecer como persona, superarte y empezar a lograr mejores resultados.